Sí. Si uno mira los momentos en los cuales el peronismo fue más virtuoso, Sí. uno encuentra como característica que no había ahí una decisión ideológica de a favor o en contra, sino que había una dinámica de pragmatismo. Claro. El propio Perón contra la gran corporación de esa época, que era la Iglesia, sacando a los militares, digamos, era la Iglesia, primero tuvo una relación, después tuvo otra totalmente distinta. Y así, digo, se puede aplicar a todo. Néstor Kirchner, el kirchnerismo, con Clarín, que era la gran corporación de su época, primero tuvo una relación y después tuvo otra. Totalmente. Sí. Digo, ¿por qué el peronismo se suele, y acá quizás me voy muy a las nubes, bájenme un pedazo, pero ¿por qué el peronismo es doctrinario? O sea, se ve a sí mismo como doctrinario y no como ideológico. Porque una doctrina se puede adaptar, una ideología es algo mucho más dogmático, mucho más firme. Más rígido. Las regulaciones, sobre todo en contextos como este, de emergencia, de deterioro muy rápido de las variables y demás, son muy necesarias. En el largo plazo, la historia nos muestra que lo que funciona es proponer un esquema en el cual a estas grandes corporaciones les convenga más sumarse a ese esquema que ponerse en contra. Totalmente. Sin que sea entregarse a todo lo que piden. Porque a veces todo lo que piden va incluso en contra de sus intereses. Lo vimos con Macri. Digamos, el liberalismo, entre muchas comillas, o la derecha argentina en ese sentido, no es doctrinaria, es ideológica. Es decir, no se adapta tanto, sino que no importa qué pase, te pide devaluación, liberación de las importaciones, baja de impuestos a las grandes corporaciones. ¿Cuál es la ventaja entonces que tiene el peronismo? ¿Cuál es la ventaja que tiene una doctrina sobre una ideología? Que tiene algo que se puede adaptar sobre un dogma. Bueno, que te permite utilizar la inteligencia a tu favor, y creo que eso es un poco lo que intentó Cristina con Alberto, intenta ahora de nuevo con Massa, Sí. y creo que ahí la falla está en que Cristina, hasta ahora por lo menos, cada vez que tuvo que tomar una decisión en ese sentido, lo mismo cuando fue Scioli, que me parece que también fue una decisión en el mismo sentido, y no es casual que las 3 veces que Cristina tuvo que decidir, decidió más o menos en ese sentido, no en el contrario. Ella toma esa decisión y después medio que da un paso al costado. Y ese paso al costado es incompleto porque la conducción política sigue siendo de ella y genera una situación de vacío de poder que el peronismo no supo resolver. Entonces yo creo que ahí, hace falta una Cristina que nos explique más y mejor por qué más ahora. Y cuál es el camino que ella imagina y por qué no es otro. ¿Y cuáles son los próximos 3 pasos que tenemos que recorrer antes de sentarnos y volver a hablar? Bueno, si resolvimos estas urgencias, veamos cómo seguimos. O sea, una Cristina más pragmática que ideológica. No, también. creo que una Cristina que es pragmática, que explique mejor a todos por su pragmatismo, digamos. Que algo lo había empezado a hacer en esos discursos previos a la ida de Guzmán, lo interrumpió entendiendo que era una especie de tregua, porque muchas veces esos discursos se los ve como un ataque y demás, pero que creo que es necesario. Lo que hablábamos un poco ayer, que Cristina hable un poco menos de la persecución judicial, porque todo lo que tiene para decir al respecto me parece que se ha dicho, y en todo caso hay otros voceros que pueden hacerse cargo de eso, o puede, en todo caso, incluir eso en un discurso más amplio, donde hable más de política y más de economía, porque ahí es donde creo que muchos nos sentimos, y lo digo en primera persona, un poco a la intemperie. Sí, yo coincido. Hay que ver también que ella tiene que tomar muchas de estas decisiones condicionadas. Sí. Son decisiones durísimas. No, todas. Tuvo que, o sea, no fue candidata a presidenta. Creo que eso influye muchísimo. Sí, claro. Muchísimo. A ver, yo creo que ella igual, cuando, por ejemplo, le da su voto a Alberto, o ahora mismo que también, digamos, tácitamente se lo da a Massa, digamos, lo que está buscando es alguien que, en tanto ella está resolviendo algunas cuestiones más de largo plazo, si se quiere, alguien que tenga el manejo táctico de situaciones, Claro. que es el gran desbarajuste que tenemos. Sí. Vos mirás al gobierno a veces y decís, loco, ¿quién maneja acá? Claro, Con ¿quién todo está respeto. pensando? El tema es que- ¿Quién está tomando la decisión del día a día en este rumbo? Porque a veces parecen medidas contradictorias, a veces parece que nadie toma decisiones, a veces parece... Por eso digo, cuando yo veo todo eso y viene Massa caminando por el pasillo, ¿viste? Vino caminando por el pasillo, digo, bueno, al menos vamos a pensar que, así como el empresario se quita pensando en el lucro, al menos vamos a pensar que la ambición también ubica a la gente. Sí, claro. Es decir, che, acá hace falta un conductor táctico.
convertirte en el conductor táctico, Claro. mientras Cristina está en esta pelea endemoniada, enmarañada con la corte, con esto, con aquello, con lo otro, que es realmente, nosotros no lo decimos varias veces, digamos, pero nosotros estamos viviendo en una baldosa democrática. Esto no es un piso democrático, es una baldosa democrática. La principal líder política argentina tiene que estar dando explicaciones, o es sometida cotidianamente a un escarnio. Que es, no existe. ojo, no es solamente lo que le pasa a ella, es lo que nos pasa a nosotros con eso que vemos. Sí, seguro. Claro que sí. ¿Entendés? Porque decís, che, al final elijo mal, porque a la que elijo yo todos los días dicen que es mala. La televisión. ¿En qué me equivoqué? O sea, no es tanto. Ella, obviamente, es la primera impactada, pero después es en nuestra subjetividad. ¿Cómo juega? Además ¿Cómo tiene juega una cantidad eso? de frentes abiertos tremendo. Pero en la política también. Y además explicar la relación con la economía, y volvemos a las ganancias de Cablevisión, ¿no? Porque es la misma justicia la que después te frena Totalmente. una decisión de la ENACOM de cuál tiene que ser el aumento, que en su momento era 8%, ellos decidieron que tenía que ser más del 20%, Y chau. Sí. y chau Y picho. chau. Igual convengamos que explicar eso es más fácil si antes diste un aumento para todos. Claro. Si tenés un Por Estado que supuesto. muestra que se está preocupando por esos temas. Las batallas se ganan de forma progresiva, no es de un momento para el otro. Vos vas creando un piso por el cual después, cuando tomás la decisión, es legítima. Si la batalla cultural, entre muchísimas comillas, contra Clarín se gana en 2010 y 2011, en parte es porque se da con un consenso más amplio y demás, y en parte pues se da con la panza llena, chicos. Totalmente. Sí. Sí. Panza llena y en público. Sí. Porque Sí. fue toda la vista. Sí, totalmente. Sí, o sea, ¿Ustedes en la panza llena en un década... momento de crisis también. Panza llena en un momento de Sí, crisis. obvio. No, la correlación de fuerza. Cristina gobernó en la peor crisis, con dos crisis tremendas. La de la 125 y la de Lehman Brothers. Las dos a la vez. Al mismo tiempo. Y la de Lehman Brothers, antes de la pandemia, fue la peor crisis desde la década crack del 30. desde la década del 30, ¿no? O sea, Cristina gobernó con eso. O sea, llegó, le clavaron 100 días el país y después tuvo la peor crisis a nivel mundial. Y salió por arriba. Salió por arriba. O sea que la correlación de fuerzas se construye. Yo no sé cuánto le queda a este gobierno en términos de poder revertir la correlación de fuerzas. Pero bueno, siempre tenés. O sea, sos gobierno, tenés... Igual un puedes montón de elegir a herramientas. quién tenés en la calle, ¿no? Si a los tractores o a un montón de familias que no les alcanza para comer y que te No, toman bueno, hoy. Por eso, eso, tenés pero que elegir. Tremendo. También a veces correlación de fuerzas pareciera algo muy abstracto. ¿Cuántos dólares tenés en el Banco Central hacia la correlación de fuerzas? Sí, No, totalmente. Digo, parte de esas fuerzas es Obvio. taca-taca. Plata en efectivo, son billetes Sí, verdes. sí. Igual yo, a lo que decía Nico antes, yo coincido que hace falta una explicación más clara de Massa. Porque Massa es el mismo tipo que Macri se llevó a Davos mostrándolo como el peronismo razonable que podía alternar con ellos. Y ahora Massa es el peronista razonable que ponemos nosotros para dialogar con ellos. Entonces, hace falta una explicación de por qué. Por ahí tiene una explicación. Esto es lo que dice Robert. Es evidente que Cristina ve mucho más adelante que cualquiera de nosotros seres mortales. Requiere una explicación. Sí, yo más que una explicación de Massa, porque creo que la conformación del Frente de Todos fue una especie de jubileo para el cual proscribieron un montón de cuestiones. Claro. Es una explicación de cuál es el camino que vamos a seguir y por qué Massa es la persona ideal para ir por ese camino. Claro, ¿Sí? bueno, eso. No hablar tanto de la persona, sino que a mí me encantaría saber cuál es el modelo económico y político que tiene Cristina en la cabeza para el país para los próximos años. Que un Claro. poco entiendo qué es lo que hizo en sus discursos, esta actualización doctrinaria, de cuál tiene que ser el kirchnerismo de esta década, que es muy distinto al kirchnerismo de la primera década del siglo y muy distinto al kirchnerismo del 2010-2020, pero que no termina de tenerlo, no termina de ponerlo en claro. No sé si ella lo tiene en claro o no. Ok. Perdón, me van Sí, a sí, matar, sí, sí. pero No, bueno, bueno. es lo que veo yo, y saben que acá yo vengo a decir lo que veo, no. Totalmente. Sí. Che, antes de que se vayan, quiero saber su opinión. Esta aparición, pues los escuché y escuché todos los audios que pasaron de Carrió y todo eso. ¿Por qué esta jugada ahora? ¿Por qué creen ustedes? Yo tengo mi teoría conspirativa. Yo tengo dos teorías que se solapan de alguna manera. Creo A que ver. por un lado Carrió está haciendo la paritaria de cara al 2023. Ella cuando no habla, cuando no aparece, se diluye mucho porque no tiene poder territorial, porque ya no está en el Congreso. Entonces, para empezar a negociar qué le van a dar el año que viene, necesita subir la apuesta.
Y por otro lado hay una reedición de la alianza de Carrió y Macri, como los que nosotros fundamos este espacio, nosotros decidimos para dónde vamos. Que Larreta, Bullrich, Morales y todo lo demás, si quieren, vengan al segundo vagón, pero la que locomotora la manejamos nosotros dos. ¿Ustedes tienen su... o coinciden con... Yo coincido con lo que dice, lo que dice Nico. Sí. No, pues a mí me llamó mucho la atención. No sé si vieron que cuando arrancó el alegato del fiscal Luciani era tipo un reality show. Estaba colgado, miralo en vivo, seguilo, lo que dijo, frase por frase, todo el día en la tele, que yo. Y desde que conocimos que Luciani jugaba al fútbol con el presidente del tribunal, Jiménez Uriburu, y en el mismo equipo que el juez Mariano Llorens, desapareció el tema de los medios. Sí. Desapareció, o sea, lo borraron. En La Nación Más le siguen dando bastante duro, te digo, yo que hago zapping. Pero no está, o sea, a esta hora... Sí, no lo dan en vivo. No está todo el día, como que distraigamos con algo. Los mandamos a espiar y tocan timbre, ¿no? Digo, aparecen fotos de ustedes jugando al fútbol en la cancha de Macri. Y si hay una especialista en llevarse la marca, es Lilita. Le dieron la pelota a Lilita para que la tenga. No sé, te digo a mí lo que me va en contra de esa teoría. A ver. Carrió siempre se llevaba la marca y todos se quedaban calladitos viendo cómo se la llevaba. Ayer salieron todos a contestarle, todos, uno atrás de otro, y eso a su vez me pone una interrogación sobre cómo sigue la dinámica, porque Carrió no tiene el cuero duro para bancarse todas esas críticas. No sé cómo va a reaccionar ante esa reacción. ¿Se entiende? Digamos, está lo que dijo ella, lo que dijeron sobre ella, y ahora falta la respuesta de ella a lo que dijeron sobre ella. Que para mí eso no está controlado, digamos, no está en condiciones ideales de presión y temperatura, sino que es un experimento que no se sabe para dónde va a salir disparado. A no relajar, pues yo me acuerdo en las elecciones ¿cuál fue las últimas? 2017. El discurso del oficialismo era: miren, ellos están todos peleados, les vamos a ganar por 10 puntos. Bueno, ahora ellos están todos peleados y nosotros también. Así que veamos qué hacemos. Igualdad de condiciones. Sí, fue eso hasta las 8 de la noche del día de la elección. Sí. O sea, no hay que descansar si del otro lado se están peleando. Pues después se juntan en 2 segundos. A ver, la señora Carrió habla de la unidad decente, no sé qué, con Macri. O sea, claro, a quien destruyó durante años. Sí. Es probable igual que les duelan, digo, le expuso a Frigerio de una manera espantosa, digamos, habla de negocio. Igual agarro el diccionario de sinónimos y cuando Carrió dice decente quiere decir sin peronistas. Si vos te fijas a quién él les pegó, si te fijas con quién se está juntando, es verdad. Y habla de panrepublicanismo. Panrepublicanismo significa todos los que no sean peronistas de este lado. No sean peronistas. Está bien, el antiperonismo. De espaldas, ¿no? Pero Carrió alguna vez hizo alianza con el Cancagush. Sí. Y con Cristina. Y con Néstor. Eran las dos diputadas picantes. Y con Néstor, después del 2001, la entente que se había armado era Aníbal Ibarra, Néstor Kirchner, Elisa Carrió. Salieron a recorrer el país, hacían actos en todo el país y demás. Vamos a hacer algo muy divertido, que es leer balances de empresas en vivo. Aclaro que la definición de diversión de Arili Jalad es distinta que la del resto de la humanidad. Che, nos juntamos a ver pelis. No, yo había pensado leer informes. Leer balances de... No, hablando en serio, venía escuchándote en el editorial esta cuestión de que a vos te resultaba interesante cuando acá el compañero Cristian Carrillo se ponía un pasamontañas, agarraba una ganzúa y entraba a un lugar oculto para encontrar los datos de cuánto ganan las empresas. Lo hago en chiste porque no es así como sucede. Los datos en general de cuánto ganan las grandes empresas del país son de acceso público por internet. O sea, entran o a la página de la bolsa o a la página de la Comisión Nacional de Valores, o incluso algunas empresas lo publican ellas en sus páginas. Por ejemplo, Cablevisión, el Grupo Clarín, vos entrás a la página del Grupo Clarín y está ahí, cuánto ganan. ¿Eso es cuánto ganan o cuánto dicen que ganan? ¿Cuánto dicen que ganan? Claro, porque después ahí se le pone la contabilidad creativa para... No, sí, pero ya ahí hay un Ese montón. es el piso. De ahí para arriba... Ahora, yo pregunto, ¿no? ¿Cómo es que esto no es noticia en los canales? Bueno, cuando una empresa argentina, repartió utilidad, ¿cómo es que no lo vemos como noticia cuando ganan plata? Sí, bueno, es que, a ver, tiene una explicación. Los medios de comunicación son financiados por estas empresas de las cuales estamos hablando y no van a andar publicándolo. Pero yo creo...
creo que vamos a coincidir de que los ricos están sobre representados en los medios en cuanto a sus intereses, pero subrepresentados en cuanto al pedazo de la torta que se llevan. Sí, totalmente. Entonces, en los medios, como están sobre representados los ricos, se habla demasiado de los pobres. Exacto. Y es un gran problema eso. Entonces hoy vamos a estar hablando de la inflación que se va a conocer hoy, vamos a estar hablando de la jubilación mínima que va a estar en 50 lucas durante 3 meses, después va a volver a bajar a 42, vamos a estar hablando de los pobres. De los cortes. Ayer todos los canales hablando de las manifestaciones, de los cortes. Sí. Claro. Todas. Y en lugar de estar hablando de que, como publicó creo que Cristian ahora el fin de semana, los ricos se han estado quedando en los últimos 6-7 años con una porción de la torta cada vez más grande. Y hay también ahí más allá de la superestructura, que es la relación entre las empresas con las empresas de medios, después de tener la capa del periodismo militante de derecha, que no se reconoce a sí mismo como militante, pero que está muy activo. Entre ayer y hoy, con todo este tema de Lilita aprendiendo el ventilador, sí. Escuché a una periodista diciendo, yo sé lo que hay atrás de esto, pero no lo cuento porque si lo contara se armaría mucho lío. Mira, pensé que eso era lo que hacíamos los periodistas. Lo dijo en vivo. En vivo. Dijo, tengo información que no les voy a contar. ¿En serio? Sí. Y después otro periodista, que también director del canal en el cual conduce el noticiero, que dijo que Carrió debería dar pruebas de lo que dice y si no, dejar de decirlo, porque si no genera mucho ruido y confusión entre el público. Sí. Cosa que no pidió durante los últimos 15 años cuando se la pasó dando denuncias de todo tipo contra dirigentes peronistas. Es fantástico, ¿no? Como... Me acuerdo de una frase de George Orwell que decía, periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se publique, todo lo demás son relaciones públicas. Que es otro trabajo igual de digno que el del periodismo. Absolutamente. Pero no le llamen periodismo, llámenle relaciones públicas. Yo te diría que ese es un trabajo digno. ¿El de relaciones públicas? Y si lo llaman así, sí. El problema es que le llaman periodismo. ¿Cuánto va quedando de periodismo, digamos? Claro. Pero vuelvo a lo que decíamos antes de... A mí me llama la atención de por qué el gobierno, que tiene que dar discusiones sobre cuánto ganamos los laburantes, si logramos llegar a fin de mes, si podemos comprar la comida que queremos comprar, si podemos hacer un asadito al fin de semana, no utiliza la información, no violando el secreto fiscal, que es otra discusión que yo creo que hay que eliminarlo, pero esa es otra discusión. La información que ya es pública, que es cuánta guita se están llevando las empresas que controlan lo que cuesta tu comida, lo que cuestan tus medicamentos, lo que cuesta tu alquiler, porque eso también tiene relación con esas empresas. ¿Cuánta guita se están llevando? Y hacerlo público. Está bien, el riesgo es que los medios que son financiados por esas empresas te digan que los estás escrachando, porque eso es lo que va a pasar. Pero... Y sin que parezca una devolución de cortesía, digo, también más allá de la ganancia, lo importante es, digo, devolución de cortesía porque eso lo has publicado más vos que yo. Digo, el tema de la remisión de utilidades y la utilización de la recompra de dólares o cómo juegan con el contado con liquidación. Hay un segundo efecto, digo, más allá de la concentración de la riqueza en pocas manos, lo que vos tenés es que juegan activamente sobre los precios para profundizar todavía esa transferencia. Entonces, ¿por dónde juegan? Vos lo sabés bien, digo, también por el contado con liquidación. Entonces, es como un círculo vicioso. Te juegan con los dólares paralelos, te dicen que por esa brecha tiene que subir la inflación, sube la inflación, eso genera una transferencia de recursos, hay una acumulación de esos recursos que también los vuelven a volcar o a repartir utilidades o a jugar con el dólar. Digo, una cuestión que si no cortás en algún momento ese círculo vicioso, se complica cada vez más. Digo, es la verdad quizás de Pedro Gullo lo que digo, pero es así, en algún momento tenés que cortar esa lógica. Sí. Bueno, capaz no es un poco difícil de explicar, pero el otro día estaba escuchando, justo en estos días que fue tendencia a Tomás Rebord, la charla que tuvo con un influencer que es muy conocido, no sé si lo ubican, a Santiago Maratea, una persona muy conocida. ¿Junta plata? Es el que junta plata y reemplaza al Estado en la política social, sí. Y a mí un punto central de esa discusión, que me parece muy representativa de la época, es que Santiago Maratea decía que en el privado no hay corrupción. Y que la corrupción puede ser solamente posible en lo público. Claro.
Y que eso era una forma de analizar todo lo que sucedía, porque en el privado son personas independientes, autónomas, que pueden hacer de su dinero, de sus inversiones y de sus trabajos lo que quiere, y el Estado, bueno, tiene una responsabilidad directa con los ciudadanos. Esto que estamos hablando tiene que ver directamente con eso, porque desde la sociedad civil no hay mecanismos de control. ¿Cuántos clics necesitamos para llegar a uno de estos informes para saber las ganancias de una empresa? 4 clics. Y hay una página de internet donde uno pueda acceder de forma directa, porque a los planes sociales es muy fácil saber cuántos son. Sí, a la Comisión Nacional de Valores. De hecho, acabo de entrar, por ejemplo, digo para Bueno, ¿cuánta gente sabe? El punto es otro. Primero tenés que saber que existe la Comisión Nacional de Valores. Claro. El punto es hay ese. un capital cultural previo también. El punto es la conformación del sentido común. Exacto. Que haga que sea de sentido común pensar que hay corrupción en el estatal y no en el privado, cuando si te pones a pensar 2 segundos, para que haya corrupción en el estatal tiene que haber un privado corrompiendo. Exactamente. Es más, puede haber corrupción entre 2 privados, pero no puede haber corrupción entre 2 estatales. Necesitas sí o sí la pata privada para que haya corrupción. Claro, no es que un funcionario le paga la coima a otro funcionario. A otro funcionario. No es así. Eso no sucede. Entonces, ahí hay algo que más profundo que tiene que ver también con lo que hablaba Ari antes y demás. ¿Por qué aceptamos normalmente que cuestionar ciertas cosas sea visto como ideología? Cuestionar... Política. No, muy político. Claro, cuestionar... A ver, ¿cómo puede ser que haya gente, cada vez más gente ganándose de hambre y a la vez cada vez más ganancias de pocas empresas? Cuestionar eso lo ven como algo ideológico y no como el sentido común que debería ser. Sí. Y eso es porque se operó durante tanto tiempo sobre el sentido común que se lo terminó tergiversando. Sí. Esto no es mío, pero circulaba en las redes una frase que era bastante piola, no recuerdo de quién, pero decía: si te preocupa cuánto te cuestan los planes, ni te digo cuánto te cuestan mantener a los ricos. Claro. Sí. No es mío, pero me pareció muy interesante, Cuesta es mucho, cierto. cuesta mucho. ¿Cuánto nos cuesta mantener una estructura así tan concentrada? ¿no? Pero digo, por darle algunos ejemplos, ya que prometimos que vamos Ahí va. Para que agarro el pochoclo. a nombrar. Pero además, Dulce o salado, caballero. Mira, le cambia la cara. entré mientras estábamos hablando de todo esto, para que vean que no es nada complicado. Pim, pum, pam. www.cnb.com.ar, CNB con B corta, ponen ahí la empresa que ustedes quieren. No están todas las empresas, están las grandes, están las que cotizan en bolsa, ¿sí? Pero está todo ahí. Justo, por ejemplo, ayer informó sus ganancias Cablevisión Holding. Cablevisión Holding, ustedes saben que es la empresa de Grupo Clarín que tiene cable, internet, telefonía celular, ¿sí? Y que tiene una cautelar frenada por la Corte Suprema para cobrarte por esos servicios lo que quieran y no lo que el Estado le permite, ¿sí? Bueno, en los 6 meses del 2021, el año pasado, pues se mide periodo a periodo, informó que perdió 3.000 millones de pesos. ¿Perdió? Perdió el año pasado. Mirá. De enero a junio del Sí. 2021. De enero a junio del 2022, dice que ganó 31.361 pesos. ¿Te sirve? O sea, una diferencia de 1.115%. 1.115% en un año, Clavo. Pará, ¿eso no es en simultáneo con no aceptar el decreto de... Exacto. Claro. Exacto. O sea, cuando hacen eso no es que solamente le quieren pintar la cara al presidente, sino que lo que quieren es ganar plata Ganar Claro. plata. fulminante, digamos, ¿no? Porque realmente Esto, es mucha plata. Insisto, es lo que dice Manieto, Esto no estoy. Dice Manieto, que ganó Héctor no miente. en 6 meses 31.361 millones de pesos de ganancia. O sea, esto es después de que le restaste los impuestos, después de que pagaste todo. O sea, la que se quedaron. Después, por ejemplo, tenés a Arcor. Sí. Vamos de Manieto a Pagani. Arcor, el año pasado, el último que tiene presentado es el de los primeros 3 meses del año. El año pasado había ganado 5.600 millones de pesos de enero a marzo. Chirola. Sí. Este año ganó 7.700. O sea, un 50% más. Claro. Un 50% más en el mismo periodo. 7.000 de ganancia neta, ¿sí? Después de pagar impuestos a las ganancias y todas esas cosas que les molestan. Y después tenés, por ejemplo, a Central Puerto, que es la mayor generadora de energía del país, ya que ahora vamos a hablar de subsidios, de tarifas, qué sé yo, que es de Caputo. Central Puerto. El año pasado, en los primeros 3 meses del año, ganó 992 millones de pesos. Poquito. Sí. Poquito. Este año ganó 4.700 millones de pesos. O sea que multiplicó su ganancia 9 por 3,
9 por 4, 32, 9 por 5... 4 veces. No, 5. 9 por 5, 45. Sí, un poco ¿Sí? más de 4 veces. Sí. Multiplicó su Pará. ganancia por 4, Nick y Caputo, comparando, esto se compara por mismo periodo, del mismo periodo del 2021 al mismo periodo Esto del no es 2022. facturación. No, esto es ganancia. Es ganancia neta del periodo, ese es el término La que técnico. se llevan al bolsillo. La Pasa, que toma, esta bolsa de residuos para vos, esta bolsa de residuos para vos. Exactamente, este camión de Juncadela para acá, este camión de Juncadela para allá. Agarré tres Este ejemplos silo nada bolsa más, de billete, ¿para quién es? Para Héctor. Agarré tres ejemplos que son Magneto, Pagani y Caputo. O sea, los tipos que se sientan en la mesa de la política empresarial y toman decisiones. Sí, no, Funes de Rioja. Funes de Rioja es un gerente que va a las reuniones, ¿no? Funes de Rioja es el dueño de un estudio de abogados. Que es el laboralista para el revés, ¿viste? Es el laboralista, pero que te caga. Pero Funes de Rioja no es uno de los tipos más ricos del país. Los ricos son Magneto, Caputo y Pagani. Bueno, ¿por qué cuando nos sentamos a hablar de todo esto, de lo único que hablamos es de ordenar las cuentas públicas, de que los ministerios van a poder gastar menos, de que, o sea, todo el discurso de por qué este país necesita ordenar sus cuentas es que hay que ordenar las cuentas del Estado? Ahora, lo que no se entiende, esto es un juego, ¿no? Pero digo, me parece que si este sistema a ellos les sirve para repartir estos dividendos, ¿no? Que realmente son multimegamillonarios. Mucha guita. ¿No? Sí. ¿Por qué no son oficialistas de este sistema? ¿Por qué están permanentemente horadando lo que sería la credibilidad en el propio sistema? ¿Se entiende lo que digo? Es como... Porque quieren más. Más que eso. Y sí. Sí. Porque a ellos les va muy bien. Les va muy bien con En un estas sistema- leyes laborales y quieren cambiarla. Les Pero- va muy bien con estos aportes patronales y no los hacen o no quieren hacerlos. Pero en los medios de comunicación ellos financian otro relato, que es que este país es invivible, que hay que irse a vivir a otro lado, que hay que irse... Que es cierto, en parte por efecto de que ellos tengan ganancias tan altas. Sí. Yo coincido con Nico, porque quieren más. Es Ellos una te cuestión enferman de- y te venden el remedio. Lo cual, lamentablemente, no es ilegal querer más. Bueno, tampoco es ilegal que el Estado les diga van a ganar menos. Ganar menos no es no van a ganar plata. Es que todo el mundo quiere ganar más. El trabajador quiere que su sueldo sea más alto y el empresario quiere tener más ganancias. Ahí es donde necesitas alguien que haga equilibrio en una relación que de por sí es despareja. Claro. Por eso existe el Estado. Por eso existen las paritarias. Para que haya un ministro que pueda decirle al empresario, en teoría, che, tenés que pagar un poco más de sueldo, porque si fuera solamente una discusión empleador-empleado, sería una discusión absolutamente desigual. Sí. Digo, es ese el Pero es que ese esquema de hace... No es nada nuevo. Yo es- pregunto, Moroni, cuando se sienta Sí. en el Ministerio de Trabajo, ¿tiene la compu ahí abierta en la Comisión Nacional de Valores Estas como la tiene tres Ari cosas. Escalada? No, se Debería. le colgó el Windows Sí. hace 3 años. No, es que Primero hay que preguntar si va. debería. Debería, porque de verdad, o sea, los números, y esto lo vienen publicando Cristian y Rodrigo Núñez y todo el equipo de Economía del Destape, los números dan para que haya un gran aumento de sueldo en general en casi todos los sectores de la economía. Y si hay alguna empresa que por X razón no lo puede hacer, ahí el Estado la puede ayudar, pero por excepción. Por excepción. Claro. Ahora, los números lo que te muestran es que, dejemos atrás el macrismo, porque ya durante la pandemia empezó a caer la productividad. La CGT en ese momento aceptó, y fue la última vez que Daer salió en esta radio porque se enojó porque se lo dijimos, la CGT aceptó una reducción de sueldos durante la pandemia. 20%. ¿no? ¿Sí? 20 o 25. 25. Creo que cobrabas el 75. La CGT aceptó una reducción de sueldos. Y Daer se enojó cuando se lo dijimos. Cuando bajó la productividad. Bueno, está. La productividad volvió a subir. Y los sueldos siguieron bajando. Mientras Entonces- el Estado le aportaba a las empresas el ATP, los repro, digo, Sí, todo un IFE. mecanismo donde les mantenía por lo menos un piso y Claro. un umbral Sí. de costos a las empresas, ¿no? Sí. Y cuando llega el momento de que discutido da vuelta a la torta, yo creo que la discusión pasa más por esto de enfrentarse, o que un sector se enfrente, por más que le siga yendo bien, a una discusión que es más estructural, que tiene que ver con
ese reparto de la torta que cuesta mucho darlo vuelta. Es fácil erosionarlo, lo hablábamos otro día, digo, es fácil erosionarlo, darlo vuelta, porque con 2 o 3 devaluaciones, con aumento de ganancia extraordinario, rápidamente ganan participación. Sí. Pero que el trabajador vaya ganando participación en la torta es muy difícil porque... El famoso 50-50. Claro, es muy difícil. Digo, lleva mucho tiempo. De hecho, cuando uno ve la historia, digo, al kirchnerismo le llevó, y de hecho empieza a romper con esa lógica recién en el 2011. Digo, le llevó mucho tiempo de que los salarios le vayan ganando paulatinamente, claro, a la inflación. Es muy difícil. Lo otro es en 2 años, y lo que termina pasando es que algunos cambios estructurales que se toman y que se toman en el marco de gobiernos neoliberales, después te acompaña y es muy difícil revertirlos. Claro. Cuando vos le das tanto poder, concentrás tanto la economía, la dolarizás, como está dolarizada ahora, digo, todo te empieza a jugar en contra y cualquier medida es como tirar agua. Sí, hay que empezar o sea, muy de abajo de sí, nuevo. Es que además esa concentración les da más poder a la hora de volver a sentarse Claro. a negociar. Acá uno escucha con respecto, por ejemplo, al campo, el argumento de, bueno, tienen los granos en los silobolsas como cualquiera tendría sus dólares abajo del colchón y está esperando para venderlos a que las condiciones sean mejores. Sí. Ok, en teoría es muy lindo. El tema es que si las condiciones son mejores o peores dependen de esos granos. Entonces ya no es el mismo cálculo que el tipo que tiene 1.500 o 10.000 dólares abajo del colchón. Porque ellos lo que están haciendo es forzar que el resto del país tenga peores condiciones para tener mejores condiciones. No es esperar a que naturalmente se den esas mejores condiciones. Claro. Y por eso ahí no corre o no debería correr el libre mercado y debería haber algún tipo de regulación, porque no puede ser que de un pequeño sector del país dependa el bienestar o el nivel de ingresos de Sí. todo el resto. Sí. No en una democracia al menos. Ahora, todo esto, ¿no creen que el gobierno tendría que usar todo esto para dar la discusión ahora que se viene el Sí, Consejo del claro. Salario, Sí. que se viene la reunión con los empresarios, que hay sectores del sindicalismo que sí le están pidiendo una suma fija? A ver, yo creo que coincidimos que el gobierno tiene la intención de que los laburantes estén mejor, por lo menos la intención, la tiene, o sea, ideológicamente. Bueno, creo que no está viendo cómo hacerlo. Bueno, por lo menos la parte que podemos aportar nosotros, que es en la comunicación de la discusión pública. ¿Existe la información para demostrar que tiene razón en que el sector empresario tiene margen para dar un gran aumento de sueldos? Sí, existe la información. Está la información. Se puede ordenar para comunicarlo bien. Te vas Sí. a ligar Sí, Sí. va a venir el vuelto. Te van a decir que estás escrachando empresarios, te van a decir que sos... Bueno, todo tiene un costo. Pero cuando está todo arriba de la mesa es mucho más difícil que te digan que no. Es más, yo tengo la propuesta, yo soy muy extremo, viste que soy muy... Ay, a ver. Yo creo que las reuniones, viste como por ejemplo cuando hay comisión en el Senado o en el Consejo de la Magistratura, todo se transmite, o el alegato del En fiscal vivo. Luciani. Yo te transmitiría por YouTube la reunión con la UIA, con los empresarios. Sí, Absolutamente. hermoso. A ver, porque no entiendo por qué tiene que ser cerrada. Entonces, lo tenés sentado ahí a Funes Rioja, a Daer, a Yankee, Bueno, a ese- Moroni y a... Ari, Massa ese es el ahora. poder. Y Que toda la esté lista. cerrada. Claro. Claro. Y porque es vivo, el que quiere la ve. Y es más difícil ahí mentir. Y después esto, arriba de la mesa. Che, ustedes están ganando esto. No, pero hay una empresa que... Perfecto, a esa empresa la vamos a ayudar, porque este gobierno también ha demostrado que no quiere que las empresas se fundan, que no quiere que se... Lo ha demostrado. Bueno, a la empresa que lo necesite, se la ayuda. Las demás, suban los sueldos. Y frenen los precios. Ahí hay que ver cuál es la verdadera voluntad, digamos, ¿no? Del gobierno en esa situación. Porque hasta ahora lo que me parece es que, como en muchos rubros, lo que se está tratando o intentó el gobierno fue algo así parecido a la autorregulación, ¿no? O sea, Claro. Controlen sus excesos. Claro, ¿no? pero eso No no es que, che, va a te pasar. cierro la puerta. No, controlen sus excesos, ustedes saben. Digo, ese ha sido un estilo prácticamente, diría, de los 3 primeros años Sí. del gobierno. Y uno supone que Massa desde otro lugar podría exigir con esta información, con también su legítima ambición de ser presidente, por qué no decirlo, quizá plantear otro tipo de relación con las corporaciones, ¿no? Sobre todo porque a él lo respetan o
o lo han acompañado o lo acompañan, sin tanto prejuicio como sucede con Cristina o hasta con el propio Alberto en un punto, ¿no? Sí. Pero es necesario hacer un cambio de esas O características. sea, vos decís aprovechar ese canal de diálogo más directo, esa legitimidad sí. del establishment para introducir otro tipo de Bueno, cosas. yo creo que Cristina, a ver, Massa llega, cualquier cosa con régimen, Nico, pero digo, Massa llega entre otras cosas por un acuerdo con un Sí, sector claro. de la alianza, Sí. que incluye a Cristina, incluye a la Cámpora, con esta idea de pongamos a alguien que representa, recreemos las condiciones de lo que fue el primer acuerdo, que era los sectores nacionales con los sectores populares, y que determinó que la candidatura fuera la de Alberto. Ponele. Y ahora, al tener un Alberto tan desgastado, creemos, a partir de la figura de quien va a manejar la economía, recreemos esa alianza, ¿no? Creo que es esa la decisión. Obviamente tiene muchísimas derivaciones. Muchísimas. Hay que ver si la sola legítima ambición de Massa sirve para Claro. que cambie la actitud frente a las corporaciones, porque en realidad en la Argentina lo que ha quedado demostrado es que ir contra las corporaciones es un mal negocio y ir a favor de las corporaciones es un buen negocio para la política. ¿Sí? Para la gente siempre está horrible, digamos, Sí, ¿no? sí. Este punto. Sí. Bueno, ¿se quieren quedar o ya...? Nosotros tenemos que Esto- partir porque ¿qué tienen que hacer? y tenemos que dar vuelta a la correlación de fuerza. Vayan a... Urgente. Urgente. Pero ahora que somos un monopolio mediático, ¿no está todo bien? Sí, Vieron que estamos somos... mejor, estamos mejor. Qué Es bien. fantástico porque parte del oligopolio kirchnerista incluye a Babi Echecopari hasta la semana pasada, Viviana Canosa. Sí, es Eso es espectacular. espectacular. Es total. Es Sí, espectacular. yo ayer empecé a pedir suscripciones para Clarín. Porque pobrecitos, en vez de pedir suscripciones para el Destape, suscríbanse porque ahora somos nosotros los poderosos, pero somos generosos. No se suscriban al Destape, Ya suscríbanse estás a otro. escribiendo la cautelar para vaya a saber qué cosa podemos pedir, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. ¿No nos sí, pueden sí. adoptar? ¿Quién? Sí, cualquiera de estas corpos que vos dijiste, no, pero que adopten, no, viste esos programas de responsabilidad social empresaria. Sí. Y Tipo, no ponen. somos el medio de Arcor. Ponele. Y comemos- la Fundación Mediterránea y el Sí, claro. Entonces, Bueno, pasó con un comemos- medio, dejémoslo ahí, ¿no? Pasó con un medio Perdón. progresista que ¿Pasó? ¿El qué? que terminó ¿Qué siendo- Ah, ok, pero, Claro. pero no se lo quedó una empresa. ¿O sí? Uy, ese ¿no? silencio. Cornetita no se lo quedó. Bueno, Y después lo puso devolvió. una mayoría, después lo devolvió. Ah, no, sí, Está es bien, verdad, está. es verdad. ¿Cómo estamos? demos vuelta a la página. Sí, vamos a correlacionar